Muy bien, nos habíamos quedado en las áreas 9, 10, 11, ¿verdad, chicas? Sí. Ok, continuemos. Estas áreas en realidad son 9, 10, 11 y 12, solo que el área 12 nosotros la vamos a identificar en la cara medial del lóbulo frontal, mientras que las áreas 9, 10 y 11 se los observa en la cara superolateral. Estas áreas se les denomina áreas prefrontales, ¿verdad? Tienen conexiones importantes con el diencéfalo, tálamo, hipotálamo, ¿verdad? También conexiones importantes con el sistema del lóbulo límbico de Broca y también presenta fibras asociativas muy importantes con los demás lóbulos. Esta área se encuentra relacionada principalmente con, por ejemplo, una de sus funciones principales será la de planificar acciones, ¿verdad? Planificar acciones, planificar la secuencia, los pasos de cómo desarrollar una acción motora. Muy bien. También está relacionada con la memoria. También cumple una función relacionada con la inteligencia, como no, la personalidad, el aspecto afectivo, emocional, principalmente aquella que tiene que ver con, por ejemplo, el buen comportamiento, el comportamiento en realidad en relación a un ambiente y a las personas con las cuales uno interactúa. Y lógicamente a partir de la lesión que puede producirse, si ustedes se fijan, estas áreas son lo más extensas, ¿no? Sí. Ocupan casi todo el lóbulo frontal. Van a ocupar, de hecho, las tres circunvoluciones frontales, las tres primeras. Y su lesión lleva consigo alteraciones de la personalidad, conductas inadecuadas, mal comportamiento, ¿no? Una, digamos, fragilidad emocional, ¿verdad? Puede tener también alteraciones en la memoria, amnesias, muy bien. Una persona que tiene lesionados estas áreas en este lóbulo tiende a ser un antisocial, ¿verdad? Una conducta retraída, apática, ¿me entienden, verdad? Sí. Básicamente, esas funciones se encuentran contenidas en estas áreas. Muy bien, perfecto. Pasemos a describir, eh, ¿necesitan grabar? Doctor, ya, yo tenía acordado, pero ya estaba hablando, no quise interrumpir. Pero, ¿cómo yo puedo enviar por WhatsApp? También puedes, al final. Ah, ya, perfecto, no hay ningún problema. Perfecto, el video, ¿no? Sí, 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 sí. sí. De hecho, bueno, yo estoy grabando los videos porque también estamos nosotros completando una planilla, ¿no? Sí. Entonces, donde estamos viendo los temas, qué horas estamos llevando, ¿no? Y lógicamente eso también lo vamos a ir compartiendo. Bueno, Ya. veamos las áreas del lóbulo parietal. Si ustedes se dan cuenta, estas áreas están pintadas principalmente de color azul, pues son áreas sensitivas principalmente. Y hacemos referencia en principio a las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, aquellas que van a ocupar la corteza de la circunvolución parietal ascendente, aquella que también se denomina post-rolándica. Muy bien. Y en la cara medial también van a ocupar lo que es el lobulillo paracentral. Perfecto. Estas áreas son llamadas somatosensitivas, viscerosensitivas, principalmente somatosensitivas. Sus aferencias provienen de centros nerviosos inferiores, como por ejemplo también el diencéfalo, el tálamo, ¿no? Y básicamente tendrá que ver con la sensibilidad termoalgésica,
el tacto fino, el prurito, el cosquilleo, muy bien, lo que es la percepción de la temperatura, el placer, o mejor dicho, el tacto relacionado con el placer sexual, ¿entienden? Y lógicamente el tacto discriminativo también tiene que ver con esto, lógicamente. Esta vendría siendo la zona o la corteza somato-algésica primaria, ¿no? Doctor, Aquella que tiene que ver principalmente con la sensibilidad. Dime. quando de tacto discriminativo, ¿es como que tacto grueso o fino? Tacto fino, no, bueno, el tacto discriminativo no hace referencia al tacto fino o grueso. El tacto discriminativo es, por ejemplo, poder indicar si un objeto tiene una superficie lisa o una superficie áspera, ¿me entiendes? Discrimina. Y a partir de la discriminación podemos reconocer el objeto. Muy bien. Entendi. Perfecto. Entonces, el tacto fino hace referencia a la manipulación fina de los objetos. Muy bien. Sí. Perfecto. Más que todo, el tacto o la motricidad fina se llama y motricidad grosera. Pero la sensibilidad principalmente discriminativa hace referencia a eso. Perfecto. Entendi. Muy Ok. bien. Cuando, lógicamente, existen alteraciones a nivel de estas áreas, ¿no? Por ejemplo, una lesión de tipo vascular, entonces se producen las anestesias, disestesias, parestesias, ¿verdad? Que tienen que ver principalmente con la sensibilidad. Muy bien. Perfecto. Ahora, si nosotros observamos este homúnculo, también vamos a poder observar qué áreas de la corteza de esta circunvolución que se relaciona con estas áreas están relacionadas con las diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, en la sensibilidad a nivel de los genitales, se encontrará esta pequeña partecita que se encuentra en la cisura interhemisférica. Esto está relacionado con el pie, esto con el tobillo, la rodilla, el muslo, la pelvis, el tronco. Y nuevamente, si ustedes observan, existe una abundantes neuronas, un sector importante que está relacionado con la sensibilidad de las manos y de la piel de las manos y de los dedos, ¿me entienden? Sí. Lo mismo sucede en el rostro, en la cabeza. Y fíjense bien los labios, que también presenta una abundante población de neuronas que está relacionada con los labios. Es una zona erógena también. Lo mismo sucede a nivel de los dientes, más aquí abajo, la lengua, el cuello, etcétera. Entonces, esto también hace referencia a cómo se distribuyen las neuronas relacionadas con las diferentes partes del cuerpo. La mayor extensión siempre para las manos y el rostro. Lo mismo que en el homúnculo motor. Muy bien. Sigamos, permítanme. Aquí, las áreas 40 y 39, aquellas que tienen que ver con el reconocimiento espacial del cuerpo, estas se van a ocupar o principalmente ocupan la circunvolución, la segunda circunvolución parietal, y en el caso del área 39 se encuentra a nivel del pliegue curvo, el pliegue de paso, ¿no? Aquel que comunica lo que es el lóbulo temporal con el lóbulo parietal, ahí más o menos, ¿me entienden? Este pliegue de paso, que es como una circunvolución que conecta dos lóbulos, ¿me entienden, verdad? A este nivel se encuentra el área 39 y el área 40 en esta porción aquí donde termina la cisura de Silvio, que se denomina incisura de Hensen. Pero ahí se encuentra. Lo importante es que es a ese nivel. Muy bien. Y básicamente está relacionado con ¿qué función cumple? Nos proporciona la idea de la imagen que tenemos, el patrón corporal que tenemos, darnos cuenta del yo físico, muy bien,
Por eso dice reconocimiento espacial del cuerpo, nos permite darnos cuenta de cómo es nuestro cuerpo, cómo está conformado, muy bien. Para que redondemos el concepto, tiene que ver con la identificación de la imagen del cuerpo, muy bien. Y cuando estas áreas, por ejemplo, sufren una lesión vascular, como una isquemia, ¿qué querrá decir el término isquemia? Falta de irrigación. Se producen las apraxias. Apraxias. Apraxias, muy bien. Cuando hablamos de un sector que se encuentra anteroinferior a esta, o posterior a esta área, aquí más o menos, ¿no? Encontramos, por ejemplo, el centro de la interpretación visual. Cuando se lesiona esto, se produce la dislexia. ¿Qué quiere decir dislexia? ¿Cómo es una persona disléxica? Dislexia es como que cuando piensa que está escribiendo un R, pero está escribiendo un S. Por ejemplo, La capacidad de leer, o sea, la alteración en la capacidad de leer. ¿Qué sucede con una persona disléxica cuando lee? En una frase tiende a... ¿Se altera el orden de las letras? De las palabras y de las letras también. Perfecto. Entonces la comprensión de las frases en conjunto se altera. Y eso causa graves problemas en el aprendizaje, ¿verdad? Y a veces una persona disléxica, por tratar de, digamos, corregir esto, lee varias veces, tiende a leer varias veces un concepto o una frase para tratar de entenderla mejor. ¿Bien? Puede esto sobrellevarse mediante terapias o tratamientos de lectura, muy bien, pero más o menos a eso se refiere lo que es la dislexia, muy bien. El área 5 y 7, aquí arriba, es las denominadas áreas de interpretación. ¿A qué se refiere? Aquellas que tienen que ver con el reconocimiento de los objetos mediante la manipulación. A lo que decía anteriormente su compañera, el tacto discriminativo. Ojo, estas áreas 5 y 7 son suplementarias a las áreas 3, 1 y 2, ¿me entienden? Son suplementarias. Entonces, ayudan a poder discriminar en este sentido las diferentes texturas, tamaño, forma, ¿verdad?, de los objetos a través del tacto. Muy bien. Este proceso de reconocimiento de los objetos mediante la manipulación se llama estereognosia. Estereognosia. Muy bien. Y lógicamente, esto no solo. Recuerden ustedes que estas áreas nunca van a actuar solas. Siempre interactúan con estas otras áreas también. Perfecto. Y es por eso que se llega a un concepto final. Aquí observamos un área 43 de color verde, si ustedes observan en la imagen, justamente a nivel de, digamos, el extremo inferior de la cisura o de la circunvolución parietal ascendente. Esta área 43 se denomina área del gusto. Y está relacionada justamente está cubriendo, si vale el término, a lo que es el lóbulo de la ínsula, pues se localiza en el opérculo parietal. ¿A qué llamamos opérculo? Es esta porción de cerebro que cubre al lóbulo de la ínsula. Cuando esta área se lesiona, uno pierde el gusto. ¿Cómo se llama eso? Agusia. Agusia. ¿No? Perfecto. Esas son las áreas del lóbulo parietal. Veamos las áreas del lóbulo temporal, aquí abajo, que se encuentran justamente inferior a lo que vendría siendo la cisura de Silvio. Muy bien. Primero, el área 41-42. Ojo, estas dos áreas son las áreas primarias de la audición. Estas se van a encontrar justamente a nivel del fondo de la cisura de Silvio y el labio inferior de esta cisura.
Muy bien. Perfecto. Estas áreas están relacionadas con la audición. Permiten reconocer la intensidad, es decir, el volumen del sonido, el tono de los sonidos, el timbre de los sonidos. Muy bien. Y va a recibir fibras principalmente de los cuerpos geniculados, ¿recuerdan? El cuerpo geniculado medial. ¿Dónde se encuentran estos cuerpos geniculados? Por debajo del pulvinar del tálamo, ¿recuerdan? Hay uno que es el medial, que está relacionado con la audición, y el lateral, que está relacionado con la visión, ¿verdad? No lo olviden. Bueno, y lógicamente tendrá que ver con estas funciones. Muy bien. A esta área auditiva primaria existe una área suplementaria de la audición, es decir, el término suplementario podría ser también entendido como complementario, ¿entienden? Esta área 22, ¿verdad? Se encuentra justamente anterior a lo que vendría siendo el área 41-42, en la primera circunvolución temporal, aquí. Aquí la muestra como si fuese una bolita. En realidad vendría estando localizada en todo esto. Muy bien. ¿Para qué sirve? Para interpretar qué naturaleza tiene el sonido, es decir, de dónde viene, reconocer, por ejemplo, discriminar si es el sonido de una campana que proviene del repiqueteo de una campana o proviene, por ejemplo, de las bocinas de un auto. ¿Entienden? Entonces, esta interpreta, discrimina. La otra reconoce simplemente el volumen. Muy bien. Lógicamente, al actuar las tres áreas en conjunto, nos permite dar una idea completa de lo que es los sonidos. Ahora, posterior a esta área 22, ¿verdad? Más o menos a este nivel, encontramos otra área que se denomina área de la inteligencia. El doctor Oscar González también le ha puesto el nombre de área auditiva de Wernicke, ¿no? Que se encuentra posterior al área 22. No tiene un número específico, ¿me entienden? También está localizada en la primera circunvolución temporal, pero principalmente en el hemisferio dominante. En nuestro caso, ¿en cuál de nuestros hemisferios? Janet, el izquierdo, ¿verdad? ¿Qué función tiene? Es la función del lenguaje comprendido, es decir, entender lo que significan las palabras, que es una de las funciones intelectuales más altas que tienen, ¿no? Los humanos en relación a los otros animales, ¿no? Podemos entender lo que hablamos. Muy bien. Lógicamente, al entender lo que una persona habla o las palabras que emite una persona, podemos establecer pensamientos lógicos ordenados. Muy bien. Y esta es una de las funciones, digamos, uno de los niveles más altos de que es la inteligencia, de las funciones cerebrales. Muy bien. Por eso es que también se le denomina el área de la inteligencia. Muy bien. Ojo, recuerden bien que estas otras áreas son las del lenguaje articulado, se complementarán con la comprensión del lenguaje. Muy bien. Y estas áreas, 44, 45 y el área que se encuentra posterior al 22, se van a comunicar entre sí a través de fibras asociativas, ¿verdad? Que las vamos a estudiar en sustancia blanca. Muy bien. Cuando hablamos de esta área de Wernicke, y esta es pregunta de examen, se va a relacionar con el centro límbico de Broca, ¿no? Las áreas visuales, auditivas, es decir, se va a poder entender mejor esto cuando veamos el siguiente tema, que es el sistema límbico. Perfecto. Hay un área que, a ver, vamos a permitir, aquí, esto, en la cara medial, son las áreas 34 y 28 de Brodmann, que se encuentran justamente a nivel de la quinta circunvolución temporal. ¿Recuerdan cómo se llama también esta quinta circunvolución temporal? Quinta paratemporal, quinta... Parahipocámpica. Parahipocámpica, eso, parahipocámpica.
Esta quinta circunvolución temporal se encuentra a nivel del uncus o gancho del cerebro, ¿verdad? De la circunvolución temporal. Y básicamente va a recibir o se va a conectar, va a recibir la conexión de lo que son las cintillas olfatorias, lateral y medial, las cuales a su vez se originan del bulbo olfatorio, que se encuentra sobre la lámina cribosa del hueso etmoide, ¿de acuerdo? También va a recibir conexiones del lóbulo límbico de Broca. Cuando estas dos áreas se les denomina áreas primarias de la olfacción, ¿no? Precisamente por este motivo. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver ahora las áreas que corresponden a el lóbulo occipital. Áreas 17, 18 y 19, en ese orden, si vale el término. Veamos primero el área 19, que también se denomina periestriada. ¿Qué función cumple? Permite el reconocimiento de los objetos, sus colores, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la lectura, el reconocimiento de las letras, cuán alejado está un objeto, tiene que ver con esta área 19. La 18, que también se llama paraestriada, que tiene que ver con la percepción de los reflejos, que van a provocar movimientos en los ojos. Muy bien. También tiene que ver con la fijación de la mirada para un mejor enfoque. Y lógicamente también a nivel de la retina, la fusión de las imágenes para la visión. Pero el área más importante es el área 17, el área estriada. Esta área se denomina también centro primario de la visión. Pues es el que va a recibir de forma casi directa los mensajes a través de los nervios ópticos de la retina. Recuerden, nervios ópticos, quiasma óptico, los tractos ópticos, cuerpo geniculado lateral que se encuentra en el diencéfalo, ¿no? Y finalmente esta área 17 en una cara medial, permítanme, se va a localizar a nivel de esta cisura. A ver, ¿quién me dice cómo se llama esta cisura? Chicas. Esta cisura de aquí, ¿cómo se llama? La calcarina. La calcarina. Entonces el área 17 se encuentra en el fondo de la cisura y también en los bordes libres. Muy bien. Ojo, esta área 17 se va a asociar con las áreas 18 y 19 para digamos, una función más conjugada, completa. Muy bien. Ok. El doctor Oscar González, permítanme, antes de terminar el tema, ahí veíamos algunas áreas. Nos habla acerca de otra área más, que es el área del reconocimiento de la cara, ¿no? Que básicamente se encuentra en la cara medial del cerebro, muy bien, a nivel de lo que vendría siendo el lóbulo temporal. En la parte más anterior de la quinta circunvolución temporal, más o menos, si este es el uncus, más o menos aquí. ¿Entienden? Que tiene como función principal el reconocimiento del rostro en las personas. Una alteración en esta función provoca un signo, o síntoma, mejor dicho, que se llama prosopagnosia, que es una falta en la identificación del rostro, de los rostros, ¿no? Perfecto. Todo lo que hemos mencionado en relación a las funciones, ¿verdad?, de cada una de estas áreas, nosotros podemos englobarlas dentro del siguiente concepto. Funciones corticales superiores. Muy bien. ¿Cuáles son estas? La inteligencia, el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, la memoria en sus tres tipos, la creatividad, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto de inteligencia, Indiana?
¿Qué será la inteligencia? La ¿Qué nos capacidad permite la de, inteligencia? la capacidad de asociar las cosas. A ver, más que eso, ¿qué nos permite la inteligencia? Mm, Yo creo que abarca todo, ¿no? El pensamiento crítico, relacionar, asociar, resolver ¿Para qué asociamos? ¿Para qué problemas, asociamos las ideas? para interpretar. Para interpretar lógica. Para resolver problemas, ¿verdad? Resolver problemas, sí. Ujú. La inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Problema. Ojo, la inteligencia no tiene que ver con la cantidad de información que uno posee. ¿Qué Ujú. quiere decir esto? Que los test de inteligencia, por ejemplo, no te van a preguntar, digamos, conceptos de historia o de medicina, ¿me entiendes? Los test de inteligencia permiten, digamos, cuantificar y cualificar la resolución de problemas lógicos. Lógicamente, si tú tienes una base de conocimientos amplia, podrás resolver un problema de mejor forma, pero no es intrínsecamente el conocimiento que tiene uno. Básicamente la inteligencia es la capacidad de resolver un problema. Muy bien. Y esa es una función cortical superior. Muy bien. Estas áreas trabajan en conjunto para lograr eso. Perfecto. Otro concepto que nos brinda el doctor Oscar González son las áreas que presenta el cerebro. Estas áreas funcionales. A ver, vamos a irlas viendo. Esta área es el área motora, ya la conocemos, ¿verdad? El área motora. La que se encuentra anterior, el área psicomotora. Muy bien. Aquí la que se encuentra en la parte anterior se llama el área relacionada con la planificación de secuencias de movimientos, el pensamiento, la inteligencia, la creatividad, la personalidad. Esta área de aquí es el área del lenguaje articulado. La que observamos aquí es el área del entendimiento del lenguaje, el área de Wernicke. Esta es el área sensorial, sensitiva, somática y visceral, el área visual. Lo que nos faltaría aquí en la cara inferior también es describir el área olfativa. Perfecto. A partir de estos conceptos, debemos definir en relación a las diferencias entre lo que es el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho, el derecho, permítame aquí antes. El izquierdo, muy bien, que es en nuestro caso el cerebro dominante, el hemisferio dominante. Es analítico, es secuencial, es aritmético, presenta juicios objetivos, es decir, no deja lugar a dudas. Es organizativo, es aquel que tiene que ver con el lenguaje escrito y hablado. Planificador, racional, lógico. A diferencia, el hemisferio derecho es sintético, holístico. ¿Qué querrá decir el término holístico, Lady? Espontáneo, algo así tal vez. Espiritual, Abstracto, espiritual. ¿no? Espiritual, holístico, aquel que tiene que ver con la creencia, por ejemplo, en un Dios, ¿me entiendes? Holístico, espiritual, ¿no? Soñador, geométrico espacial, presente a juicios subjetivos, desordenado, tiende a fijar imágenes y dibujos para la destreza en los artistas. En los artistas, por ejemplo, el hemisferio derecho está más desarrollado, espontáneo, intuitivo y lógico. Muy bien. Y lógicamente a partir de esto, permítanme, vamos a observar esto más, que el hemisferio izquierdo tendrá facilidad, una persona tendrá facilidad para el lenguaje, el discurso, la escritura, el cálculo, ¿no? Porque es matemático. Y en el caso del hemisferio derecho, una persona tendrá mayor habilidad para la percepción en 3D,
para dibujar, habilidades como el canto, tocar instrumentos. Finalmente, relacionamos lo que es el hemisferio cerebral en el hombre, mejor dicho, la corteza cerebral en el hombre y las mujeres, ¿no? Para no irnos, para que esto no sea muy, digamos, muy difícil de entender, veamos primero cómo es el cerebro de una mujer, cómo están estas áreas corticales. Muy bien. Las que tienen que ver, por ejemplo, con el lenguaje expresivo, tienen mayor extensión. Y principalmente se encuentran en el hemisferio dominante. Es por eso que una mujer tiene facilidad de palabra, habla mucho más y mejor, ¿me entienden? Sí. Sin embargo, esto en detrimento de lo que es la capacidad de orientación, principalmente en espacio. Si le das una dirección, por ejemplo, a una mujer, va a tardar más en ubicarse en espacio que un hombre, ¿no? Tiene un cuerpo calloso que es mucho más grueso. Por lo tanto, existe un tráfico de fibras que es mucho mayor que en el caso de los varones. Por eso es que la facilidad de palabra es mucho mayor. Las mujeres no tienden a la tartamudez. ¿No? Tienen una mayor conexión entre los hemisferios. Eso les permite, por ejemplo, a las mujeres realizar varias actividades a la vez. Muy bien. Y lógicamente también permite la expresión verbal y también auditiva al mismo tiempo. En relación, por ejemplo, a la parte sexual, las áreas corticales en las mujeres son menores, sin embargo, son mayores en el aspecto holístico, es decir, de los sentimientos, de las emociones, ¿verdad? Lo que en muchos casos les perjudica para realizar decisiones rápidas, ¿no? Porque tienden siempre a asociar una decisión con lo sentimental o lo emocional. Ojo, estos son parámetros aproximados. No es que todas son así, ¿me entienden, verdad? Doctor, ¿qué es tartamudez? Tartamudez es cuando uno no puede hablar, ¿no? Gaguejar, ya, está bien. Muy bien, ¿cómo se dice en portugués? Gaguejar. ¿Gagueja? Gaguejar es. Bueno, en el caso de los hombres, por ejemplo, lo único que de repente tenemos una mayor extensión de corteza cerebral relacionada con el sexo, ¿no? Y también tenemos una mayor facilidad de ubicación en espacio, la orientación en espacio, pero de repente no tenemos una expresión verbal tan fluida. Los hombres en situaciones de estrés tienden a la tartamudez y lógicamente cuesta realizar varias actividades al mismo tiempo. Muy bien. Bueno, con eso estaríamos nosotros finalizando la parte del tema 11, lo que es corteza cerebral. Muy bien. A ver, voy a hacer un ejercicio para que podamos ver el próximo tema. Me van a indicar si observan lo que voy a escribir. ¿Están observando lo que estoy escribiendo? ¿Chicas? Yo sé. Una caja cuadrada. ¿Qué está escribiendo? ¿Cómo está escribiendo? Lo que quiero escribir son preguntas para que ustedes me las respondan. Ya. Muy bien, pero se puede escribir, digamos, ¿no? ¿Está a digitar? Esta ventana. A ver, voy a escribir algo. Sí. No se nota. Creo que está en blanco. Ajá, ¿qué pasa aquí? Ujú. Está en color blanco. Eso. ¿Se Ahora escribe, sí. se lee? Sí. Perfecto. Ya.
Entonces yo les voy a ir pasando de repente algunas directivas para que las vayan realizando. Permítanme. ¿Mañana usted va a ir normal a la universidad? ¿Mañana? Sí, 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 mañana nos han convocado. Mañana nos han convocado. Ustedes no van a poder asistir. Bueno, Sí, Indiara doctor. sí. Indiara vas a poder asistir, Sí. pero Lady no. No, Yo tampoco, doctor. Claro, es pues que les no han dado hay, muy poco tiempo, ¿no? no, en Sí. la pasada tampoco, Y, en la y frontera. tampoco, es que en La Paz las cosas están graves. Nosotros tenemos que pasar por La Paz para llegar a Cochabamba. Y también la situación de Cochabamba también está grave porque hay, no sé, revolución o no sé, guerra civil o algo así, he escuchado los grupos. Sí, en realidad están bloqueadas las carreteras, eso sí, Nuestra ¿no? frontera también con Bolivia. No hay pasada en la frontera. No hay Sí, sí, buses sí, también. correcto, es cierto. De cualquier modo, la universidad, creo que en el caso de los alumnos extranjeros que viajaron, les va a dar un trato especial, pero, Pero pero, la pero yo línea mañana voy a de, estar en la universidad y si es posible, la clase con Indiara la vamos a grabar para luego que ustedes puedan verla. ¿no sería mejor si lo podría hacer virtual, así como ahora todo? Ah, ahorita es que yo aquí en mi casa tengo Wi-Fi. Allá ustedes saben que el Wi-Fi es medio complicado, pero si se puede hacer, no hay problema, no hay problema, no habría ningún problema. Por el celular se puede pasar menos. Bueno, yo le paso así a mi laptop. Del celular, sí, 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 también. De cualquier modo, mañana creo que se van a habilitar, pero más que todo en la parte del reconocimiento me refiero, que Indiara lo puede grabar, digamos, lo que vamos a reconocer para mandárselo a ustedes, Sí. ¿verdad, Indiana? Sí, sí puedo. Claro. Muy bien, chicas, entonces nos queda un tema más que es cortito, que es el del sistema límbico, ¿ya? Así que vamos a hacer nuevamente una pausa de unos 10 minutitos y yo les aviso cuando esté en línea, ¿listo? Ya. Sistema límbico es netamente teórico, aunque tenemos algo que ver también en el Atlas 3D, les voy a mostrar algunas imágenes, pero este tema más lo vamos a llevar, entonces en 10 minutitos nos vemos, o nos escuchamos, bueno, no nos vemos, pero nos escuchamos. Sí, sí, está bien. Ya, listo chicas, hasta más cachito.